Dejamos resonar parte del Evangelio que hoy nos encuentra con esta afirmación tan firme de Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Hablar de hora para nosotros les pareciera hablar de reloj y de un tiempo. Y esa es la expresión que a veces usamos en el español. La Biblia, o al menos esta parte de la Biblia, ha sido escrito en griego. Y los griegos tenían tres palabras distintas para señalar lo que nosotros llamamos hora. La palabra que usaban para hablar del tiempo como sucesión, como horas, era crono. Pero acá Jesús no usa esa palabra, usa otra, kairos. ¿Y por qué es tan importante la distinción? Porque Jesús no está hablando simplemente, insisto, de una hora del reloj. Está hablando de que es un tiempo especial, que se acerca ese tiempo en el que Él se iba a entregar. El kairos es un concepto en griego muy denso teológicamente, por eso no tiene traducción en el español. Significa que es un momento particular, como si Dios mirara ese momento y ese espacio. Y eso es para nosotros lo que va a suceder dentro de una semana al comenzar el tiempo de la Semana Santa. Un momento particular, que si lo vemos simplemente como una cuestión de calendario, decimos, bueno, tenemos varios feriados seguidos, cambia un poco las celebraciones, cambia el menú, y quedarnos solo en eso sería quedarnos solo en el almanaque, perdernos de esta gracia particular de lo que para nosotros significa estos días. Que podamos pedir la gracia de acompañar a Jesús en esta última semana de la Cuaresma, disponiendo nuestro corazón. Y Jesús nos da una clave que podemos decir casi de un virus no nuevo, sino antiguo, y que no tiene que ver con el coronavirus, sino el virus del apego a sí mismo. Jesús lo deja claro. El que esté apegado a su vida, la perderá. El que la pierda, la conservará. Pone el ejemplo del grano de trigo, que si no muere, no da fruto. Nos da la perspectiva del servicio, de la entrega, nos da la capacidad de salir al encuentro del otro. Esa es la invitación de Jesús. Podríamos decir que la gran pregunta de este domingo de la Cuaresma es: ¿en qué yo estoy gastando la vida? ¿En qué pierdo tiempo? ¿En qué uso mis energías? ¿En qué cosas pongo mi corazón? Varias veces el Evangelio nos da este sacudón y nos hace revisar nuestras prioridades cotidianas. Lo segundo, venimos haciendo un camino de meditación en torno a la familia y conversión en familia. Y proponía para este domingo que meditáramos un tema que a veces nos cuesta dialogar y poner sobre la mesa con claridad, que es el tema de la sexualidad. Un tema que nos incluye a todos, dependiendo de nuestra vocación, todos vivimos la sexualidad. Es que si hablábamos de amor humano, no podíamos no tocar el tema de la sexualidad, porque el amor humano se vive en gestos, en palabras, y se vive desde lo corporal, se vive en lo carnal. Si no, no es un amor humano, es un amor angélico. Y hablar de sexualidad desde la fe no es hablar solamente de pecado. Muchas veces, lamentablemente, por una insistencia de ciertas espiritualidades y la influencia de la filosofía griega que miraba el cuerpo con desprecio, se nos contagió también esa mirada. Pero nuestra mirada está en Jesús, Dios que asumió la carne, Dios que asumió la experiencia de la sexualidad. Tenemos un Dios que sabe lo que significa ser sexuado. Si no, Dios fue un fantasma. Y por lo tanto le ha dado al cuerpo una dignidad particular. Y debemos recuperar esa mirada de bondad y de bien que hay detrás de la sexualidad humana. Les propongo hacer un camino de reflexión, como muchas veces hacemos, en tres partes. Primero distinguir, después hablar y después la palabra intimidad, tres palabras. El planteo puede ser elemental y simple, pero muchas veces lo que se vuelve
simple, sencillo, nos ayuda a descubrir lo esencial. Lo primero, creo que debemos distinguir conceptos. Y no se trata solo de una cuestión de cabeza, de ideas, sino de la implicancia que tiene cuando verdaderamente distinguimos sexualidad de genitalidad. Porque la sexualidad es todo lo que nos hace ser varones o mujeres. Lo expresamos en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Implica nuestro cuerpo, implica nuestros gestos, implica nuestra configuración mental, implica nuestra afectividad. Hablar de genitalidad, por el contrario, es hablar de una dimensión de la sexualidad que es la dimensión corporal, biológica. Es casi la experiencia que más nos asemeja a los animales, no por despreciarlos, sino en el sentido que es impulsivo. La genitalidad es una mirada reductiva sobre nuestra sexualidad. Es parte de ella, pero no se agota allí. Y en la vida podemos confundir estos planteos. Para hablar de, cuando no distinguimos, insisto, estos dos planteos en la vida, hay graves consecuencias, o al menos confusiones indebidas. Porque para hablar de sexualidad, a los hijos, por ejemplo, a que sean adolescentes y que exista el riesgo de embarazos o de enfermedades. Si entendiéramos que la sexualidad es todo lo que los constituye como personas, deberíamos hablarles de sexualidad desde que nacen. Y generalmente empezamos a hablar, cuando lo hablamos en la familia, cuando está en peligro el ejercicio de su genitalidad. ¿Y cuándo le hablamos de cómo cuidar su cuerpo, cómo hacerse respetar, cómo respetar al otro, cómo manejar sus emociones, cómo manejar el rechazo, cómo vivir su enamoramiento, cómo vivir la respuesta negativa del otro? Tantas cosas que implican la sexualidad y que no tienen que ver en primer lugar con su genitalidad. Cuando hablamos a las nuevas generaciones solo de relaciones, estamos hablando solo del aspecto de su genitalidad. Y le damos, por lo tanto, una visión reductiva de lo que significa la sexualidad humana. Si esta distinción no está clara también en la vida de pareja, puede haber conflictos. El hombre no entenderá ciertos planteos de la mujer y la mujer a veces no comprenderá ciertos reclamos del varón. No es para ser esquemáticos, pero sucede muchas veces que para la mujer es más importante la vivencia de su sexualidad, todo lo que implica su cuerpo y sus emociones. Para el varón muchas veces todo se reduce a la genitalidad. No se trata de negar ninguna de las dimensiones, sino poner las cosas claras e integrarlas. Podemos preguntarnos cómo vivimos la sexualidad en nuestra familia, cómo vivimos o cómo viven las parejas su sexualidad, integrando también la genitalidad. La segunda palabra que es obvia ante este planteo es hablar. En la experiencia sacerdotal que tengo, porque uno escucha mucho a las parejas, desde ahí puedo hablar de este tema, llama la atención que cada vez se hable menos de la sexualidad, y sobre todo en los matrimonios o en las parejas más jóvenes. Pareciera que todo lo sabemos y lo conocemos en un ambiente que está hipersexualizado, pero sin embargo cuesta hablar en la intimidad de lo que cada uno siente como varón o como mujer. Y en todo caso de lo que se habla es solo de genitalidad, pero la sexualidad es mucho más. Como decía, a veces, sobre todo cuando se hacen los planteos a los jóvenes,
solo se habla de lo biológico. Y se podrán prevenir embarazos, pero no se puede prevenir el vacío afectivo que hay en muchos jóvenes porque nadie los educó cómo manejar su afectividad. Los prepararon tal vez para no quedar embarazados o no contagiarse una enfermedad, pero no cómo manejar sus afectos, que es mucho más amplio y mucho más desafiante que una prevención. Si en la pareja solo se habla de genitalidad y no de sexualidad, se buscarán nuevas formas de encuentro íntimo y físico, pero no de cómo construir el amor profundo. Hablar es informar, escuchar, preguntar, contar, levantar prejuicios, y desde la mirada de la fe es dignificar la dignidad de lo corporal. Como decía, lamentablemente influencias de espiritualidades y de filosofías que no tienen que ver con el origen del cristianismo han manchado la mirada que a veces tenemos sobre todo lo que implica nuestra sexualidad. La pregunta es cómo empezamos a hablar de este tema si no lo hablamos en familia, cómo se habla en la vida de pareja si no se toca profundamente, cómo tratarlo también cuando nos toca ser educadores de niños y jóvenes y no perder más de 10 años para recién comenzar a hablar en la adolescencia. Se tiene que empezar a hablar casi en el nacimiento, y no porque estemos obsesionados con el tema, sino porque la sexualidad es todo, no solo sus genitales. Lo último es intimidad, un concepto y una palabra que remite a muchas realidades. No podemos reducirla solo a la referencia de un encuentro físico. Intimidad es un concepto afectivo que nos habla de una profunda vivencia que todos deseamos y buscamos, ser queridos y querer. La vivencia del encuentro sexual en la pareja es uno de los modos más plenos de satisfacer este deseo de intimidad, pero no es el único, y es un modo que debe ser integrado con otros. Alguien puede tener relaciones sin tener intimidad, y alguien puede ser íntimo sin tener relaciones. Se trata de enriquecer ambas cosas. Ser capaz de darle intimidad a las relaciones sexuales, viviéndoles plenamente como un lugar de encuentro donde crece y madura la relación. Ser capaces de vivir y descubrir otras instancias de intimidad sin recurrir a las relaciones. Porque, por ejemplo, en una vida de pareja, hay veces hay situaciones de enfermedad, de distancia o del ritmo de cada uno que hacen que las relaciones no estén presentes, las relaciones físicas. ¿Y se viene abajo el vínculo? A veces sí, porque no se supo construir la intimidad desde otro lugar. Y cuando no se sabe vivir la intimidad de otro lugar, tampoco se la sabe generar en la familia. Y por lo tanto no hay intimidad, no hay ese encuentro fecundo que no pasa solo por el vínculo físico o sexual íntimo. Pidamos la gracia que también nos convirtamos todos en la mirada que tenemos sobre lo corporal, sobre la sexualidad, que la fe nos puede decir mucho, e insisto, no solo de pecado. Hoy los invitaba a que trajéramos un signo, las sábanas matrimoniales. No sé si alguno la ha traído porque a algunos le da pudor. Pero, ¿por qué es importante bendecirlas? Por acá creo que la han traído. ¿Dónde las tienen? ¿Ahí? ¿Las tienen guardadas allá atrás? No, acá. ¿Por ahí la tienen también? También. ¿Por qué bendecir las sábanas? Alguno se preguntará. Los grupos que trabajan con las parejas dicen que hay 3 altares en la vida de familia. Este es un altar, el que nos reúne cuando rezamos. Nuestra mesa es el altar cotidiano en el cual comemos y damos gracias a Dios por la bendición de tener algo para compartir. Y en la vida de pareja, la cama es un altar, o debería serlo, un lugar donde uno se ofrece al otro y ama al otro,
y también hace un ofrecimiento a Dios, porque Dios bendice la relación y el vínculo de una pareja, y lo bendice de la forma más bella, que es en la experiencia de un hijo o de una hija. Bendecir las sábanas no es bendecir, obviamente, una tela, sino que es bendecir el encuentro para que sea purificado de egoísmo, para que no sea un momento en donde uno disfruta del otro sin tener en cuenta el vínculo y el respeto, mucho menos un lugar donde se ejerce violencia. El catecismo dice, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y garantía de su comunión espiritual. Los actos con los que los esposos se unen íntimamente significan y fomentan la recíproca donación, con la que se enriquecen con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Lo dice el catecismo, lo dice un manual de sexología. Les invito a que, bendiciendo las sábanas, recordemos una oración que está en la Biblia, en el libro de Tobías. Les invito a cada uno de ustedes pensar, los que viven en pareja, en su pareja. Todos tenemos y vivimos nuestra sexualidad de distintas maneras. Hoy pensemos en la sexualidad de las parejas y también en el ejercicio de la sexualidad que nos dio lugar a nosotros, si no, no estaríamos acá. Tobías junto a Sara dice esta oración, y le invito a que la vayan repitiendo los que viven el don de amar concretamente a una persona. Levántate, hermana, y oremos para pedir al Señor que se nos manifieste en su misericordia y su salvación. Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Él dijo así: Bendito seas Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán e hiciste a Eva su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo, y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste: no conviene que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante. Ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. Ambos dijeron amén, amén, y se acostaron a dormir. Señor Jesús, en esta mañana queremos consagrarte nuestra sexualidad, todo aquello que nos constituye como personas. Te pedimos que vengas a bendecirnos en nuestra realidad corporal y de acuerdo a nuestra propia vocación y al ejercicio que hacemos de nuestra sexualidad, nos concedas tu gracia. A los que viven en parejas, que puedan encontrar en el encuentro íntimo un espacio de amor, de respeto, de ayuda mutua. Que el vínculo que pasa incluso por lo corporal los ayude a afianzar su vida de amor y de encuentro. Bendícenos a todos para que podamos dialogar sobre nuestros afectos y nuestras vivencias, que podamos regenerar espacios de intimidad y cuidado. Y sepamos sobre todo educar a los niños y a los adolescentes, no solo para prevenir enfermedades, sino para que vivan su sexualidad como un encuentro y posibilidad, para que sepan manejar sus afectos y sepan entregarse y respetar al otro. Amén.